Bienvenidos a la inducción sobre sistemas de gestión de seguridad de la información. Este es un paso muy importante, es un elemento muy importante dentro de nuestra organización, por cuanto nosotros estamos certificados bajo la norma internacional ISO 27001 y es importante que cada uno de nosotros sepamos las responsabilidades y todo lo concerniente con las políticas, instrucciones y procedimientos efectivos para este sistema de gestión. ¿Pero por qué es importante la seguridad de la información? Bueno, realmente la seguridad de la información ya dejó de ser un aspecto o un plus que tenían las compañías. Ahora las organizaciones se preocupan muchísimo por preservar de manera adecuada todos sus activos de información. Y en ese sentido, pues nosotros no somos la excepción, puesto que también estamos en un mercado muy regulado, donde la información es un objeto sensible y que todo el mundo debe preservar. Pero entonces en sí, ¿qué es lo que busca el sistema de gestión de seguridad de la información? Realmente hay tres puntos claves que la información debe cumplir. La información debe ser confidencial, debe permitirse ser sujeto de confidencialidad, y esto quiere decir que debe ser preservada y controlada respecto a su divulgación y acceso. Eso quiere decir que nosotros no debemos divulgarlo todo, ni contarlo todo, ni mucho menos comunicar todas las cosas que se susciten en la compañía. Hay unas clasificaciones específicas que nosotros tenemos a nivel interno y esto va controlado de la mano con la confidencialidad. Cuando hablamos de la integralidad, estamos hablando del salvaguarde de la información. Cuando hablamos del salvaguarde, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos tener mecanismos, controles que eviten que se pueda modificar o destruir. Y en ese sentido, pues nosotros debemos siempre cerciorarnos que la información sea auténtica. Entonces cualquier registro, cualquier fotografía, cualquier acta debe ser íntegra, no debe tener modificaciones ni debe sufrir ningún tipo de alteración. Y cuando hablamos de la disponibilidad, pues nos referimos precisamente al acceso oportuno de cada uno de los activos de información y sobre todo que este acceso sea confiable en términos de su contenido. Entonces esas son las tres, digamos, características que debe tener la información. Debe ser confidencial, debe tener integridad o ser íntegra y siempre debe estar disponible. Ahora bien, ¿qué es o qué debería tener estas tres cualidades referidas en seguridad de la información? Bueno, pues aquí entramos a hablar de los activos de información. ¿Y qué son los activos de información? Los activos de información son todo aquello que tiene valor para la organización. Es un elemento, es digamos, un mecanismo o un objeto que precisamente contiene o mantenga información. Por eso nuestra información puede ser, o nuestros activos de información puede ser el equipo donde nosotros trabajemos, los archivos que tengamos, las USB que manejemos, el mismo celular corporativo que tengamos, todo eso son activos de información. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, hay dos clasificaciones importantes de los activos de información. Uno que son los intangibles, aquellos que no vemos, que no es perceptible para nosotros. Uno tiene que ver con los datos digitales, cuando hablamos de bases de datos, copias de seguridad o los documentos electrónicos. Los segundos tienen que ver con los sistemas operativos de la organización, el software, las creaciones que nosotros hagamos, las macros, las hojas hipervinculadas, todo eso tiene que ver con activos de información intangibles. Y la reputación o el buen nombre de la organización también tiene que ver con activo de información. Aquí también hay una cosa muy importante. Nosotros las alianzas que creamos con algunos terceros o cuando subcontratemos empresas terceras que hagan cosas a nuestro nombre, eso también tiene que ver con activos de información, la reputación o los acuerdos comerciales que se hagan. Y también tenemos los activos de información tangibles, que son aquellos que en efecto podemos ver, que son los documentos impresos, ¿cierto? Ya las cosas que nosotros tengamos impresas, ya casi nada es impreso, pero de todas maneras hay cosas que todavía se piden como en físico. También tenemos los activos de información tangibles físicos que tienen que ver con la infraestructura, servidores, equipos de cómputo, todo lo que tiene que ver con PCs, todas las cámaras, los celulares, todos son medios tangibles de información. Y por último, pues estamos nosotros, los recursos humanos. Nosotros también somos activos de información porque nosotros también somos sujetos de conocimiento.
Nosotros también tenemos dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestra lógica como tal, procedimientos, conocimientos, y eso hace parte precisamente de la información que nosotros manejemos en la organización. Pero ¿cómo se clasifican obviamente tanto los activos como la información en nuestra organización? Bueno, tenemos una clasificación muy sencilla, pero que también es muy puntual y va muy acorde con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Primero que todo, tenemos aquellos activos de información que son confidenciales. Todos los documentos que por su sujeto, por su contenido, deben ser de manejo estrictamente confidencial, puesto que tienen datos personales, tienen datos que pueden llevarnos a otro tipo de interpretaciones que en algunas ocasiones, si llegasen a caer en manos equivocadas, pueden hacer muchísimo daño. Y entonces aquí tenemos obviamente documentos que tienen bastante información que se relaciona con las personas o con las entidades judiciales. Entonces tenemos como ejemplos los formularios de conocimiento del cliente, las declaraciones de asegurabilidad para pólizas de salud, son dos ejemplos claros de documentos confidenciales. Cuando usamos o cuando hablamos de documentos de uso interno, estamos hablando de documentos que precisamente tengan relación o que sean complementarios a los confidenciales, pero que podemos nosotros, digamos, transmitir o trasladarnos a nivel interno. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de avisos de vencimiento, de avisos de reuniones, algunas actas, informaciones que se relacionen con slip de cotización, eso ya particularmente en lo que tiene que ver con nuestro negocio. Y cuando hablamos de, digamos, de elementos de uso público o de activos de información de uso público, pues estamos hablando de aquellos documentos que son públicos, que cualquiera puede acceder. Las cámaras de comercio, por ejemplo, o los estados financieros, son elementos o son documentos de uso público que todo el mundo puede conocer. Ya teniendo en cuenta como gran introducción con relación a qué son activos, a qué son, cómo están clasificados, tenemos que hablar de nuestra política de seguridad de la información. Entonces, ¿qué pasa? La alta dirección siempre debe digamos, promover las buenas prácticas de seguridad de la información, apuntadas hacia la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, para que precisamente su negocio y sus clientes, ¿cierto?, puedan mejorar continuamente o apoyen la mejora continua de la organización. Esto va muy de la mano con el soporte o con la ayuda de personas calificadas, ¿cierto?, comprometidas, y siempre estas acciones van de la mano con la prevención y el control de amenazas, así como de las vulnerabilidades dentro de la organización. Y esto va muy enfocado precisamente a la continuidad del negocio, que puede afectar la operación del negocio. Nosotros debemos ser muy conscientes que cada acción que nosotros realicemos en la organización va, digamos, ayudando a que la seguridad de la información sea factible o va en detrimento de las políticas y, digamos, de las directrices que tengamos como tal. Entonces, cada acción que nosotros tengamos en la organización va ayudando a que lo uno o lo otro se fortalezca. Entonces, la política de seguridad de la información va muy de la mano con la prevención de los riesgos y de las vulnerabilidades, con la mejora continua y, obviamente, previendo siempre la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información. Muy bien. Entonces, ya teniendo la política, tenemos que saber cuáles son los objetivos del sistema de gestión. Pues precisamente los objetivos son tres, que son tres muy sencillos que debemos tener en cuenta y que son claves para la organización. El primero es identificar los riesgos de seguridad de la información, clasificarlos y establecer planes de tratamiento para su mitigación. Y esto pues obviamente va en concordancia con el tamaño de la organización. Reducir en su gran expresión, reducir las posibilidades de la interrupción de un negocio. Aquí puede pasar todo, puede suceder todo, pero el negocio debe seguir. Y nosotros, pues en seguridad de la información, tenemos los procedimientos, los protocolos y demás acciones, digamos que van de la mano para que el negocio no se frene, no se interrumpa, para que siga, digamos, con la continuidad que debe tener en relación con seguridad de la información y con el objeto primordial del negocio. Y el tercero es identificar y cumplir los requisitos legales que estén relacionados con el negocio y con seguridad de la información.
Esto también va aunado o va, digamos, de alguna manera muy estrechamente relacionado no solamente con los aspectos legales que demanda el gobierno o el Estado, sino que con lo que nosotros mismos nos hemos puesto como reglamentos y políticas. Por eso es que cuando firmamos un acuerdo de confidencialidad, cuando firmamos nuestros contratos, cuando firmamos todo esto, pues nosotros estamos obligados a cumplir todas las directrices que la organización tiene para precisamente preservar y ir fortaleciendo la seguridad de la información. Entonces, los requisitos legales no van de la mano solamente con lo que el Estado ha indicado, sino también con lo que nosotros hemos definido como organización, como políticas y directrices de objetivos de la seguridad de la información. Entonces, políticas tenemos bastantes, muchísimas. Tenemos aproximadamente unas 22 políticas de seguridad de la información, pero en esta presentación quiero rescatar 5 políticas que son claves para el recurso humano de la organización y pues para la operación como tal de la organización. Primero que todo, tener en cuenta que tenemos una política de seguridad de la información en cuanto al recurso humano se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vuelvo a ser reiterativa en lo que anteriormente indiqué, y es que nosotros tenemos la obligación de cumplir todo lo que tiene que ver con las políticas, lo que se dicta en el contrato y con el uso adecuado de los activos de información de la organización. Entonces esto está amparado no solamente en las políticas de seguridad de la información, sino también en el reglamento interno de trabajo, el cual también invito a que ustedes lean y consulten porque también está relacionado estrechamente con el sistema de seguridad de la información. También es importante que ustedes conozcan las responsabilidades que tienen frente a seguridad de la información. Para eso los invito a que también ustedes lean su perfil del cargo, porque en el perfil del cargo también están especificadas las acciones y las responsabilidades que tenemos para con los sistemas de gestión, y esto no excluye obviamente a seguridad de la información. Y el tercer punto clave en esta política de recurso humano es que todos los funcionarios, todos los colaboradores, todos nosotros recibimos como mínimo una inducción en seguridad de la información y obviamente las posibles actualizaciones que se presenten de acuerdo precisamente a la evolución del sistema de gestión. Otra política que es muy importante es la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios, como dueños o como responsables de los activos de información. Es importante que nosotros tengamos nuestro escritorio limpio, ¿sí? Y no solamente el escritorio del computador, sino el sitio donde nosotros trabajemos. No tener documentos precisamente que sean confidenciales encima de las mesas de nuestros escritorios. Cuando nos retiremos de nuestros escritorios, al final del día, dejar todos los documentos bajo llave o bajo custodia para que no estén expuestos y no vaya a suceder ningún tipo de fuga de información. Si tenemos portátiles, pues que estos portátiles tengan la huella correspondiente, que es importante que tengamos nosotros precisamente, digamos, presente para salvaguardar el activo de información. También es importante no dejar documentos en sitios públicos como las impresoras, como los escáneres, como los diferentes medios de fotocopiado o de multiplicación de documentos. Es muy importante que no dejemos documentos como por ejemplo vemos ahí en la fotografía un formulario de conocimiento del cliente, que tiene información confidencial de salario, de ingresos, de dirección, del nombre de la persona. Entonces ese tipo de información es confidencial y no puede estar expuesta a ningún tipo, digamos, a ningún tipo de exposición no controlada. También es muy importante, como les repetí a ustedes, que el computador, que el portátil tenga su huella, ¿sí? Entonces que siempre obviamente tengamos una adecuada gestión del activo de información, preservando siempre que este mismo se encuentre en adecuado estado. Cuando nosotros abandonemos nuestro puesto de trabajo el día que termina nuestra labor o el fin de semana, el viernes, siempre hay que dejar el portátil cerrado y siempre con la huella lista, y también hay que dejarlo apagado como tal. Algo muy importante para los que usamos celular corporativo, pues importante que no coloquemos contraseñas que sean obviamente fáciles de dilucidar, sino que realmente sean contraseñas que sean difíciles, que sean complicadas, que los patrones que nosotros tengamos, más que todo en los celulares que son inteligentes, pues sean fáciles, de difícil obviamente accesibilidad, y que tengamos la seguridad como tal en ese sentido. Cada vez que nos retiremos nosotros de nuestro puesto de trabajo, así sea donde el vecino a consultarle un documento, banderita más la tecla L. Eso lo que hace es
bloquear el equipo para que no vean ninguna información de la cual nosotros estemos trabajando. Eso tiene que ver con la responsabilidad de la información que estamos manejando. Entonces la banderita más la L, las dos teclas juntas, pues obviamente les da a ustedes la posibilidad de precisamente salvaguardar la información que están ustedes trabajando. En la política del escritorio limpio es importante. A veces los escritorios los convertimos en prácticamente directorios o documentos que hacemos que precisamente un escritorio limpio no se vea bien. Entonces ahí podemos tener documentos que ni siquiera están guardados o no se les puede hacer backup. Y también es muy importante porque eso es también atentar contra la disponibilidad de la información. Si nosotros guardamos documentos en nuestro escritorio, pues los estamos sacando de la red y no están quedando en los backups de la organización, y eso también puede, digamos, potencialmente traducirse en una pérdida de información. También algo muy importante es que pues las contraseñas que usemos, pues primero que no ocurra como en este caso de la vida real que encontramos en esta fotografía aquí en la organización, donde prácticamente le dijimos a toda la organización cuál era el código o cuál era la clave más bien. Y número dos, que la clave no sea lo más diciente posible, que por lo menos le incluyamos un símbolo, algo que sea de complejo, pues para que precisamente podamos tener, digamos, dificultades en algún momento, alguna mente mala o inapropiada puede tratar de acceder a nuestra información. También es importante que también guardemos bajo llave nuestros documentos. Algunos de nosotros tenemos cajones, tenemos archivadores que tienen llaves, entonces usemos y guardemos los documentos que realmente necesitamos guardar para que no afectemos la confidencialidad de los mismos. No dejemos la llave pegada, ¿no? Eso es como decir, ábreme y sácame, ¿no? Entonces aquí algo muy importante es que tengamos muy en cuenta y muy clave este tipo de situaciones. Otra cosa, por favor, no abran adjuntos que ustedes no esperan, a menos de que un cliente o un tercero les diga se lo voy a enviar en un WinZip o se lo voy a enviar en un archivo comprimido, lo que sea. Hombre, no abramos documentos que no sabemos de qué digamos hosting es. No seamos curiosos. Si tenemos dudas, comuniquémonos con nuestro departamento de tecnología de la información, que ellos siempre van a estar prestos a colaborarnos y a guiarnos frente a qué tipo de documentos son las que debemos tener en cuenta. La tercera política tiene que ver con clasificación de la información, y esto va muy atado con lo que hablábamos de los activos. Hablábamos del uso público, del uso confidencial y del uso público, confidencial y del uso interno. Pues aquí también estamos, pues digamos, siendo un poco más explícitos y más fuertes en cuanto a la clasificación de la información. Entonces aquí estamos hablando en la descripción y los ejemplos de cuál podría ser ese tipo de información. Recuerden que en nuestro sistema de gestión, en nuestra intranet, encontramos nuestro instructivo de clasificación de la información. La clasificación de la información no es solamente la información que tenemos, los correos, las cartas, los documentos, las cajas que tengamos con documentos por digitalizar deben estar plenamente identificadas como documentos tipo confidencial, uso interno o uso público, pero siempre deben tener este tipo de identificación, porque cuando le damos este tipo de identificación le estamos dando el grado de uso a esa información. Entonces es muy importante que tengamos información debidamente clasificada. Hay algunos documentos que tenemos en tránsito. Por ejemplo, tenemos una caja que sabemos que tiene documentos que necesitamos digitalizar. Hay que clasificar esa información. Si es confidencial, se le coloca un label, o bueno, digamos un rótulo que tenga que ver con o que se indique qué tipo de información es. Pero es importante que siempre indiquemos qué información tenemos a la mano, porque para nosotros es clave preservar siempre y dar continuidad a las políticas de seguridad de la información en cuanto a clasificación. Si tenemos alguna duda o alguna situación particular en relación con cómo se clasifica la información, pues no olviden poderse contactar con nosotros y nosotros les damos con mucho gusto la asesoría y la asistencia que ustedes quieran. La cuarta política importante para seguridad de la información, o bueno, pues digamos que para lo que tiene que ver con los funcionarios prácticamente, tiene que ver con el control de acceso. Es muy importante, y aquí queremos ser reiterativos cuando nos ausentamos de la organización, ya sean por vacaciones,
ya sea porque pues somos papás o somos mamás, cuando pedimos permiso más de 3 días, una licencia, o cuando nos incapacitamos, ya sea por una enfermedad común o por un accidente laboral. Es importantísimo que dejemos nuestro usuario inactivo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos resguardando la información que nosotros estemos usando, y a su vez nosotros debemos indicar por medio de nuestro correo electrónico el aviso de ausencia en la oficina, ¿sí? Nuestros compañeros de tecnología de la información nos pueden ayudar muy fácilmente a indicarnos cómo se debe hacer. Igual nosotros en sistemas de gestión también estamos capacitados a orientarles cómo se hacen, pero es importante. Muchas veces nosotros escribimos un correo a alguien y resulta que ese correo nunca le avisa a uno, o el usuario nunca se coloca como fuera de oficina, y uno termina pensando que el usuario o que el colaborador está recibiendo siempre la información, y resulta que no, porque estaba fuera de la oficina. ¿Por qué? Porque olvidamos decir que estábamos fuera de oficina, y eso de alguna otra manera trastabilla o nos hace bloqueo de todas las acciones que tienen que ver con el negocio. Entonces es muy importante que siempre el usuario avise cuándo se va, en qué momento se va y por cuánto se va, y deje también pues obviamente su bloqueo de acceso adecuadamente definido. Es importante que ustedes siempre notifiquen en la ausencia de fuera de oficina. Quiero ser reiterativa: si nos vamos a vacaciones, indicamos de qué fecha a qué fecha, porque es importante que la gente también conozca por cuánto tiempo va a estar ausente esta persona. Y también importante, en esa ausencia fuera de oficina, dejen los posibles contactos que pueden subsanar algún tipo de requerimiento en su ausencia. Y también algo muy importante es que también indiquen pues que no tienen el acceso al correo electrónico, pues para que esa otra persona pues sepa que no va a poder ser atendida directamente por esa persona. Recuerden que cuando ustedes ingresan a su correo hay un fuera de oficina tanto interno como externo, entonces no se les olviden habilitarlo en las dos partes. Muy bien. Y nuestra última política, que no es la menos importante, pero pues también es muy clave en seguridad de la información, tiene que ver con la seguridad física. Importante, pues aquí en las oficinas centrales pues nosotros tenemos abajo en el primer piso, tenemos pues una entrada, un control mediante, digamos, una identificación y pasar por un torniquete debidamente, obviamente autenticado con nuestra tarjeta de ingreso. Las personas que se encuentran fuera de las organizaciones, que están en las visitas de las organizaciones clientes, pues tienen que obviamente acatar pues las políticas de acceso de las debidas organizaciones. Algo muy importante, también tenemos y contamos con parqueaderos que tienen acceso también con tarjeta debidamente reconocida. Y algo muy importante también es que debemos portar siempre nuestro carnet. El carnet es lo que nos da a nosotros, digamos, la identificación fácil de qué organización estamos. Igual cuando recibimos a nuestros visitantes, es importante que ellos porten su documento que dice visitante, que cuando nosotros recibamos un visitante, por ejemplo acá en las instalaciones centrales, acá en nuestra organización, nosotros mismos seamos los que vayamos por él y nosotros mismos seamos los que los acompañemos hasta la puerta, porque nosotros somos los responsables por ese tercero que viene a buscarnos. No es adecuado y no es ideal y no está bien empezar a dejar al tercero que deambule por toda la organización y empiece a visitar a cuanta persona desee, porque no tendríamos control sobre él, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que pues obviamente las políticas de accesibilidad siempre son importantes. Ninguna persona puede dejar de ingresar a la organización sin registrarse en la recepción. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque en ese registro nosotros podemos identificar qué personas son, a quién van a visitar, y en caso de que hubiese un problema con relación, por ejemplo, a un evento público o algo que suscite, por ejemplo, como una emergencia, una situación de que tengamos que evacuar de la organización y todo eso, pues podemos identificar qué personas estaban en la organización y pues es más fácil para nosotros hacer el conteo.
o digamos que si llegase a pasar, pues entonces si la persona algo le sucede dentro de la organización, pues tenemos la información de qué EPS tiene, de qué medicina prepagada, de qué ARL tiene, y es mucho más fácil para nosotros contar esa información, obviamente que si no tuviéramos el registro. Entonces siempre es importante que la persona se registre. Eso es ya un tema que no solamente se solicita acá en nuestra organización, sino que se puede solicitar en cualquier organización que nosotros visitemos. Muy bien, ahora hablemos un poco de los virus, de los incidentes de seguridad de la información. ¿Qué se considera incidente de seguridad de la información? Pues primero que todo, un incidente se define como un acceso, como un intento de acceso, como una divulgación, una modificación o un impedimento de la operación normal de los sistemas de la organización. Y esto incluye no solamente los sistemas informáticos. Aquí yo quiero hacer la aclaración. Mucha gente cree que un incidente de seguridad de la información fue lo único que le ocurrió al equipo, o al computador, o al celular. Y resulta que incidentes de seguridad de la información pueden ser todo. Puede ser una inadecuada práctica de seguridad de la información, puede ser también el no acatamiento de una política, también puede estar de la mano, por ejemplo, como lo veíamos ahora, dejar documentos en los escáneres que tengan información confidencial. Todo eso representa un incidente de seguridad de la información. No solamente es lo que tiene que ver con virus o con phishing o con ingeniería social, no tiene solamente que ver con eso, tiene que ver con cualquier situación particular que precisamente afecte la adecuada marcha de los recursos tanto informáticos como de seguridad de la información de la organización. Entonces, cuando hablamos de la violación de la política de seguridad de la información, pues estamos hablando de un incidente. Si yo, por ejemplo, en un momento dado saqué información o accedí a páginas que no estoy autorizadas, estoy violando una política, y eso es un incidente de seguridad de la información. Entonces, por eso es que yo siempre les vuelvo y les reitero que deben leer su perfil del cargo, leer el reglamento interno de trabajo, leer estas 5 políticas que son claves para cada uno de nosotros, porque estas precisamente obedecen a la necesidad o a lo que se requiere para asegurarnos una adecuada gestión de la seguridad de la información. Algo muy importante, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo sé de un incidente pero no sé a quién comunicárselo. Bueno, ahí tienen ustedes el correo, seguridad@correcol.com, es el correo que está adscrito a nuestro oficial de seguridad de la información. Nosotros tenemos un oficial de seguridad de la información que monitorea todos estos aspectos, y pues él nos puede colaborar y nos puede ayudar muchísimo a orientar y a trabajar o establecer el plan de tratamiento específico para estos incidentes de seguridad de la información. ¿Qué puede ser un incidente de seguridad de la información? Un virus, el intento de un acceso, digamos, de elementos que no deben ser, que no deben ocurrir, o algún tipo de intrusión no adecuada. Cuando pierdo mis datos porque no guardé, porque se me olvidó, porque lo guardé en el escritorio, y cuando volví a prender el computador, entonces como yo tengo política de escritorio limpio, pues todo se me borró. Todo eso son incidentes de seguridad. También cuando precisamente dejo documentos confidenciales en los equipos, cuando también dejo todos los equipos desatendidos, son incidentes de seguridad de la información. Acuérdense que para ese equipo, banderita L, y de una vez bloquea el equipo. También cuando dejo los formularios de conocimiento, miren ahí los formularios de conocimiento del cliente con toda la información financiera. Cuando me roban un equipo, ¿cierto? Ya sea un celular o mi portátil o lo que sea, pues también es un incidente de seguridad de la información. También cuando hay alguien en nuestra organización y no identifiquemos quién es, ni sepamos pues obviamente quién sea, y ninguno de la organización sepa quién es, pues ahí también estamos violando una política, la política de acceso como tal. Cuando entramos aquí a oficinas centrales, más que todo, y dejamos la puerta de par en par y no la cerramos y no colaboramos para que precisamente sea digamos, salvaguardada todo el tipo de seguridad de la información. Cuando dejamos equipos, obviamente, que están a la mano, que se pueden llevar fácilmente, un equipo sin guaya. Cuando no atendemos la política, ¿cierto?,
de protección de datos personales. Y aquí quiero hablar de datos personales. Acuérdense que nosotros por tener, digamos, o por pertenecer también al conglomerado empresarial de la nación, pues también estamos obligados a cumplir con la ley 1581, que tiene que ver con protección de datos personales, y ahí pues estamos encontrando muchísimos adeptos o estamos relacionando muchísimas políticas que tienen que ver con ello. Entonces es importante que ustedes siempre sepan que nosotros tenemos una manual de protección de datos personales, tenemos unos formatos especiales para que la gente nos dé permisos de la protección de datos, del uso de sus datos personales, y al entrar a nuestra organización pues tenemos un aviso que es donde la gente sabe que nosotros pues tenemos esos, o que usamos o que le damos manejo adecuado a esos datos personales. Ya terminando, vamos a hablar un poco del plan de continuidad y qué sirve o cómo nosotros tenemos nuestro plan de continuidad. Primero que todo, el plan de continuidad es un mecanismo que nos ayuda precisamente a prepararnos en un momento dado donde hay una interrupción de negocio. Entonces, para poder activar un plan de continuidad o cómo lo tenemos nosotros esquematizado en nuestra organización, pues primero hicimos una fase de prevención en donde hacemos un análisis del negocio o del impacto del negocio, el famoso VIA, como se llama, la identificación de riesgos, hablamos de una estrategia de continuidad, realizamos unas pruebas y ejecutamos unos mantenimientos del plan. Ya la fase de administración de la crisis, estamos hablando de las etapas precisamente de activación de la crisis, de la evaluación de su activación y posiblemente del retorno a la normalidad de este plan de continuidad. Entonces, ¿qué procesos están incluidos dentro del plan de continuidad? Si ustedes se dan cuenta, está prácticamente toda la organización ahí incluida. ¿Por qué? Porque sin ella pues no podríamos continuar el negocio. Pero en un análisis que se hizo primordial de los riesgos y de las vulnerabilidades, estos fueron los procesos que más puntaje tuvieron en cuanto a la necesidad de recobrar el negocio en algún punto dado. Entonces tenemos la gestión de pólizas y documentos, que es la parte operativa y operacional de la colocación de los, digamos, de los programas de seguros, la facturación y la cartera, digamos que el proceso de indemnizaciones, el proceso de recursos humanos desde el punto de vista que debemos estar preparados para contrarrestar cualquier ausencia de personal que se pueda dar, tecnología de la información y comunicaciones, que obviamente es bajo el escenario en el que se mueve toda la organización, somos prácticamente 90% de tecnología de la información, y también estamos hablando de los procesos administrativos y financieros, que son los que vienen a ser los de apoyo para recobrar, digamos, la normalidad del negocio. También hablamos, obviamente, qué sistemas hacen parte de esta continuidad, y pues obviamente hablamos de los aplicativos, que tienen que ver los aplicativos informáticos, los correos electrónicos y los centros de documentación, porque pues los centros de documentación, como somos, digamos, como es todo lo que nosotros digitalizamos y guardamos, pues ahí está la memoria de todos los clientes nuestros. Muy bien, pues ya con plan de continuidad y con todo esto que les acabamos de contar de seguridad de la información, solamente estamos prestos a sus preguntas, a lo que ustedes quieran, digamos, sugerirnos, indicarnos, situaciones particulares que ustedes vean que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, son muy válidos para nosotros. Esperamos tener sus comentarios correspondientes y espero que podamos vernos muy pronto.